Buenas tardes a todos. Ministra, presidenta del CSIC, embajador de Suiza, el resto de asistentes, os damos la bienvenida al Foro Hispano-Suizo sobre Innovación. Primero me presentaré, soy Javier Mañueco, soy presidente de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética. Me han cedido el orgullo y el placer de ser el presentador, el moderador de esta sesión, y voy a mandar un mensaje muy breve, un mensaje que ya se ha lanzado desde Europa muchas veces, que es que la eficiencia energética debe ser lo primero. Lo dice la gobernanza de la Unión Europea y creo firmemente en ello. En unas circunstancias socioeconómico-políticas en las que nos encontramos, de dependencia energética, crisis, subida de precios, pobreza energética, creo que toda la sociedad, todas las empresas, individuales, colectivas, organizaciones, tenemos que trabajar por la eficiencia energética. Mucho de lo que se va a hablar en la sesión de hoy va en esa línea, va en ese camino, y creo que trabajar, ser conscientes de la importancia de estos temas, divulgarla, fomentarla, es nuestra responsabilidad y nuestra obligación. La asociación la formamos más de 100 empresas dedicadas a estos temas y en todos los sectores, tanto consultoras, ingenierías, empresas de servicios energéticos, fabricantes. Creo que trabajamos en la línea de demostrar que la eficiencia energética tiene que ser el futuro. Sin más, voy a dar la palabra a Eloisa del Pino, presidenta del CSIC. Por favor. Buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos a esta que es su casa. Ministra, muchas gracias por acompañarnos en tu casa. Embajador Hans-Peter Mock, muchas gracias por estar aquí. Javier, muchas gracias también por acompañarnos hoy. Bueno, pues estoy muy contenta de acoger un acto que refleja las numerosas, fértiles y fluidas relaciones entre Suiza y nuestro país, Suiza y España, en el ámbito de la ciencia. Y estas numerosas, fértiles y fluidas relaciones no son un decir, porque realmente, fíjense las cifras que tenemos. Tenemos 5 acuerdos de colaboración, 53 contratos con 27 entidades suizas, 16 proyectos y link de financiación propia del CSIC y hasta 104 proyectos internacionales, el 90% de ellos financiados por la Unión Europea a través de las convocatorias Horizonte Europa, Horizonte 2020, etcétera, y otras convocatorias. Y a lo largo de los años hemos firmado conjuntamente nada menos que 15.000 publicaciones. Es decir, que realmente son unas relaciones intensas y fluidas. Como saben muy bien, los métodos de producción energética tradicionales ocasionan muchos problemas al medio ambiente, ¿no? Estos días estamos hablando, estos últimos años y estos días en particular, mucho del cambio climático y de los efectos en la salud. El CSIC ha hecho un esfuerzo estos últimos años, que está en parte recogido en este volumen que tenemos aquí, por identificar cuáles son los retos a los que la ciencia tiene que responder en ese sentido para producir energía limpia, segura y eficiente. ¿Y qué tecnologías necesitamos? Hemos identificado 9 retos que me gustaría enunciar brevemente. La producción de la energía es, por supuesto, un reto, pero también su almacenamiento seguro. Cómo preservar los recursos naturales a pesar de estas nuevas fuentes de producción de energía, la industria de la electrificación, la valorización de la biomasa como fuente de energía, la descarbonización de sectores que son todavía adictos a estos recursos, la catálisis como tecnología de producción industrial, las tecnologías, por supuesto, del hidrógeno y, por último, un reto esencial, que es las políticas de transición energética justas, ¿no? Para que la sociedad sepa comprender y acompañe esta transición que a largo plazo será mejor para el planeta, pero que a veces a corto plazo provoca muchas tensiones y desigualdades en la sociedad y, por lo tanto, también tenemos que acompañar a la sociedad en este proceso de transición.
Nosotros en el CSIC estamos trabajando sobre estos 9 temas. Tenemos grupos de investigación sobre estos 9 temas. Queremos estrechar las relaciones de Suiza también con Suiza en esta colaboración y esa es nuestra intención y nuestro propósito. Sé que esta tarde se va a hablar de algunos de estos temas. Quizás no podemos profundizar en todos, pero al menos sin mencionarlos. Bienvenidos de nuevo y muchas gracias. Muchas gracias, Eloísa, y muchas gracias por este resumen que nos has hecho del trabajo que realizáis desde el CSIC y de la colaboración que realizáis o la que realizamos entre todos las relaciones hispano-suizas. A continuación, cedo la palabra a Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación. Embajador, presidenta del CSIC, señoras y señores, muy buenas tardes. En primer lugar, y en nombre del Gobierno de España, quiero daros la bienvenida a todos y a todas, especialmente a las personas que habéis venido desde Suiza o distintas ciudades españolas para participar en este prometedor encuentro. Así que muchísimas gracias a todos y a todas por haber hecho este esfuerzo. Y gracias sobre todo por el esfuerzo colectivo entre empresas, administraciones públicas y centros de investigación que hoy nos reúne aquí para trabajar juntos por la herencia que dejaremos a las próximas generaciones. Y también quiero agradecer a la Embajada de Suiza en España el esfuerzo realizado este año, que por primera vez celebra este evento en 3 ciudades diferentes, en Madrid, en Barcelona y en Bilbao. Y antes hablaba con el embajador que les ha resultado muy interesante esta experiencia y que seguramente vamos a repetir. Así que gracias de antemano por volver a confiar en España y en todas las ciudades de nuestro país donde están ocurriendo cosas fabulosas. Y yo hoy voy a intentar contaros muchas de estas cosas que están ocurriendo en España, en ciudades grandes y grandes capitales, pero también en pueblecitos pequeños. Gracias también a la inestimable colaboración del CSIC, al Ente Vasco de la Energía y al Instituto Catalán de la Energía por la colaboración en este evento. Que la ciencia y la innovación ocupen un espacio central en las agendas del cambio de todos los territorios de España es crucial para impulsar un nuevo modelo de desarrollo sostenible basado en la especialización inteligente de cada comunidad. Desde el Gobierno de Pedro Sánchez apostamos decididamente por extender la ciencia para multiplicar las oportunidades para todas las personas de nuestro país. Y estos días, en este foro, vamos a hablar de eso, de cómo sumar multiplica, de cómo somos mejores y llegamos más lejos cuando trabajamos juntos. La cooperación bilateral entre Suiza y España es un claro ejemplo de ello, ya lo ha dicho la presidenta del CSIC, y yo voy a dar algunos datos también con más profundidad de lo que ya ha dicho Eloísa. Por ejemplo, casi el 80% de la producción científica en colaboración entre Suiza y España se publica en las revistas más relevantes del mundo. Y esta cifra es del 60% cuando desde España investigamos en solitario, es decir, juntos somos mejores y más fuertes. Para nosotros, Suiza es el país que nos ayuda a alcanzar las cuotas más altas de excelencia e impacto científico. Y Suiza es también un referente para España en el desarrollo de nuevas políticas de innovación. No es casualidad que año tras año seáis el país más innovador del mundo, que lideréis el ranking mundial de atracción y retención de talento y que situéis entre los 5 países con mayor calidad de vida del planeta. Ese 3 en raya lo que hace es conectar el talento científico, la innovación empresarial y el bienestar de la sociedad. Y por eso digo que para nosotros sois un referente, sois una inspiración y dibujáis el camino que estamos andando para construir un nuevo modelo económico más justo y sostenible en nuestro país. Nos hemos propuesto ser un laboratorio industrial capaz de generar las soluciones de futuro que mejoren la vida de las personas. Y ya estamos lográndolo en distintos retos como el de la transición energética. Sin duda, encontrar una alternativa a los combustibles fósiles es uno de los principales desafíos globales de nuestro siglo. En un tiempo en que estamos agotando los recursos del planeta, España cuenta con 2 grandes fortalezas, 2 recursos valiosos e ilimitables.
ilimitados. Uno es el sol y el otro es el talento. Cuidarlos y aprovecharlos es un proyecto estratégico de país con el que estamos creando ya nuevas oportunidades de trabajo y desarrollo económico en España, y con el que contribuiremos también a salvar la tierra en esta década decisiva, donde lo que hagamos o lo que dejemos de hacer determinará la prosperidad y el bienestar de quienes nos sucedan. Desde el Gobierno de España lo tenemos muy claro. Queremos ser un país rico en energías limpias. Ese será el legado de nuestra generación. Y desde 2018 estamos realizando reformas ambiciosas en materia de energía y clima que han devuelto a nuestro país a una posición de liderazgo internacional. Así que ahora no podemos parar. Ante la espada de Damocles de la emergencia climática, nuestra obligación es acelerar el paso. Por eso, en estos 2 próximos años, el Ministerio de Ciencia e Innovación va a multiplicar por 4 la inversión en proyectos de I+D+I en transición energética. Y desde toda España, nuestro sistema público de ciencia está aportando granitos de arena que van a mover montañas para crear las energías verdes, seguras, baratas e inagotables del futuro. Lo hacemos, por ejemplo, desde el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, con un equipo de casi 1.400 personas que trabajan en centros especializados ubicados en Madrid, en Barcelona, en Soria, en Trujillo, Extremadura o en Almería, donde se encuentra nuestra plataforma solar reconocida internacionalmente. También pondremos sello español a la energía del futuro desde Cáceres, en colaboración con Portugal, desde el próximo Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético, o desde un pequeño pueblo granadino de menos de 800 habitantes que se llama Escúzar, donde se empieza a desplegar el IFMIF-DONES, una infraestructura científico-técnica clave en un proyecto internacional de gran envergadura que dará luz a un nuevo modelo energético basado en la fusión nuclear. De hecho, mañana emprendo un viaje oficial con Sus Majestades los Reyes de España. Vamos a Croacia a firmar el acuerdo para el IFMIF-DONES y desde aquí lanzo la propuesta a Suiza para sumarse a este proyecto internacional tan importante. También estamos haciéndolo desde Murcia, con el CEBAS del CSIC, los trabajos sobre océanos desde el Institut de Ciències Marines de Barcelona o el IEO, con 9 centros por toda la costa, o la plataforma temática interdisciplinar PTI más TransEner, también del CSIC. Porque solo si soñamos y actuamos colectivamente, lograremos resultados que cambien el rumbo del mundo. Solo conseguiremos construir un sol en la Tierra si trabajamos juntos, entre naciones, entre entes públicos y privados, y todos al servicio de la sociedad. Suiza y España colaboramos en retos tan fascinantes como este, desafiando a lo desconocido. Exploramos las fronteras del universo desde Ginebra, desde el CERN, donde colaboran casi 800 científicos y técnicos españoles, o en proyectos conjuntos como el telescopio Keops, que nos permitirá saber, por ejemplo, si hay vida extraterrestre más allá de nuestro sistema solar. También estamos desentrañando juntos los misterios del cerebro desde el proyecto Cerebro Humano. Seguimos así la estela que dejó nuestro Ramón y Cajal, considerado padre de la neurociencia y a quien España rinde hoy homenaje en el año de investigación dedicado a Santiago Ramón y Cajal. Así que, para finalizar, voy a recuperar precisamente una frase de nuestro premio Nobel, Cajal, que decía: «Es preciso sacudir energéticamente el bosque de las neuronas cerebrales adormecidas. Es menester hacerlas vibrar con la emoción de lo nuevo e infundirles nobles y elevadas inquietudes. Así que agitemos nuestras neuronas con la emoción de lo nuevo. Sumemos y concentremos nuestro talento y nuestras capacidades enfocadas a causas nobles y elevadas como la que hoy nos reúne aquí. Una energía nueva para un nuevo y mejor futuro». Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias por tus palabras de apoyo a la transición energética. Muchas gracias, porque yo creo que es el ministerio adecuado en este foro para hablar de estos temas, el Ministerio de Ciencia e Innovación. Es de lo que vamos a hablar ahora. Voy a invitar a los ponentes a que se sumen a la mesa redonda. Vamos a tratar de ciencia, innovación, de proyectos, de colaboraciones españolas, suizas. Por favor.
yo creo que pasando. Os presentamos ya delante de la mesa mejor. Creo que no lo teníamos. Me quedé yo en el centro y el resto un poquito. Vale, pues venga, pues chicos, chicas, venga, no. Así que, muy bien. Así estamos más iguales. Perfecto. Muy bien. Pues en primer lugar hablará Benoît Quedat, nos dará la bienvenida para hablar de eficiencia energética desde la Oficina Federal de Energía. Me parece que lo que tenemos es se proyecta en vídeo ahora. Es que no digo. Así. Be in Spain today because of commitments in Switzerland. Nevertheless, I wish you all the best and a successful event. The transformation of the energy system is currently on everyone's lips due to the supply situation. Switzerland's security of supply is currently assured. However, due to the war in the Ukraine and the associated interruptions to gas supply in Europe, as well as other uncertainties, energy supplies could be strained in the coming winter. For this reason, the Swiss government, working together with other stakeholders to continuously strengthen Switzerland's security of supply. Various measures have already been taken to this end. For example, the Federal Council has decided to set up a hydroelectric reserve for the next winter. The operators of storage power plants must retain a certain amount of energy that can be made available in case of need in return for a fee. In addition, the Swiss government plans to supplement the reserve capacities with oil and gas-fired power stations, which should also be operational from this winter. The total capacity in question is over 500 megawatts. Ladies and gentlemen, another issue that is not only important for the coming winter, but can also contribute to the transformation of the energy system is energy efficiency and energy savings. Especially during uncertain times like we live in now, the potential of introducing disruptive new technologies and other developments is immense. Energy is limited, let's not waste it. This is the slogan of the energy saving campaign that was launched this August. The aim is to encourage the widest possible participation so that Switzerland does not find itself in a situation of shortage. The savings recommendations are aimed at the population and the economy. They show how to easily save energy, gas, oil, electricity, and other energy sources, both at home and at work. By saving energy, we can all contribute to maintaining security of supply. By increasing efficiency and saving energy, we also contribute to meeting climate targets. Energy efficiency is our very first energy resource. Many measures are already leading to a reduction of energy consumption. For example, there are regulations for many appliances on how they can save electricity. The sale of appliances that consume particularly large amounts of electricity is gradually being banned. In the area of efficiency, the Swiss government tightened the CO2 emission regulations for vehicles and improved the tax incentives for building renovation. With its building program, Switzerland wants to significantly reduce energy consumption in the Swiss building stock and lower CO2 emissions. All in all, energy efficiency is one of the most underrated aspects of the energy transition. The potential in making machines and devices more efficient
is enormous and could enable a smoother transition away from fossil fuels. Through cooperation between research, businesses, and the population, we can reach the goals in efficiency even faster. And that is exactly what events and meetings such as this Swiss-Spanish Innovation Meeting 2022 are important, as international cooperation is and will become crucial in developing new technologies and reaching the full potential of energy efficiency. On behalf of the Swiss Federal Office of Energy, I would like to wish you once again a fruitful and educational day with many interesting discussions and ideas. Muchas gracias. A continuación, Clara Blanco. Ay, sí, perdón. Salgo arriba, ¿no? Sí. Sí, donde esté más seguro. Clara Blanco, de la Plataforma de Transición Energética Sostenible del CSIC, hablará sobre el almacenamiento estacionario de energía en baterías de flujos redox. Vale. Buenas tardes a todos. Como acaba de decir Javier, coordino la plataforma del CSIC para la Transener, cuyo objetivo es impulsar tecnologías clave para la transición energética, y para ello integramos capacidades, conocimientos y tecnologías CSIC que nos permiten afrontar grandes proyectos con un impacto relevante o próximo a que podamos un alto grado de desarrollo, de manera que podamos transferirlo de una forma más rápida hacia las empresas. Gracias a la financiación del plan de recuperación que el Ministerio de Ciencia e Innovación concedió al CSIC, estamos desarrollando grandes proyectos en distintas áreas estratégicas, entre los que vamos a desarrollar, se incluyen la construcción de 25 demostradores, plantas piloto y bancos de ensayo, con los que pretendemos demostrar estas tecnologías en entornos relevantes. Participan 12 centros, 17 grupos de investigación, más de 50 investigadores de plantilla están involucrados, tenemos 105 investigadores contratados y tenemos la colaboración de 30 empresas. Hoy quiero centrarme en uno de los proyectos que estamos desarrollando en almacenamiento eficiente, que es el desarrollo de un demostrador de batería de flujo redox de vanadio, por el potencial de esta tecnología para el almacenamiento estacionario y también como ejemplo de colaboración multidisciplinar. Pues creo que ya somos todos conscientes de que el almacenamiento de energía juega un papel clave en la transición energética. Vamos hacia modelos, tanto en generación centralizada como distribuida, que necesitan integrar cada vez más fuentes renovables como fotovoltaica y eólica, que por su naturaleza discontinua no ajustan el perfil, no se ajustan los perfiles de generación, de producción y demanda, y por ello necesitamos sistemas de almacenamiento de energía que permitan ahorrar esa energía cuando hay excedentes para poder utilizarla cuando hay más demanda y los recursos renovables son escasos. Existen muchas formas de almacenamiento de energía que van a ser más o menos adecuadas dependiendo de la escala energética que tengamos que almacenar y también de la rapidez de la respuesta, con el tiempo que tengamos para disponer de esa energía. En el caso de hoy nos centramos en baterías de flujo redox, que son sistemas electroquímicos de almacenamiento de energía. La energía se almacena en 2 electrolitos, en la tecnología más desarrollada son sales de vanadio, y en el funcionamiento, estos se almacenan en depósitos externos, lo cual lo diferencia de otro tipo de baterías, y durante la operación de la batería se bombean hacia las celdas electroquímicas, que es donde tienen lugar las reacciones de oxidación-reducción, que permiten almacenar o devolver la energía. Tiene la particularidad de que la potencia y la energía almacenada se pueden dimensionar de forma independiente, y eso es una característica importante de estas baterías. Así, dependiendo del número de celdas electroquímicas
y del tamaño de las mismas, de los stacks, almacenaremos más o menos potencia y, dependiendo del tamaño de los depósitos, más o menos energía. Tienen también un sistema hidráulico que permite mantener el flujo y la fluidinámica necesaria, el bombeo hacia las celdas, que es una parte que complica un poco la tecnología de estas baterías. Pero aún así son sistemas interesantes para el almacenamiento, pues si las comparamos con otras baterías, como por ejemplo las de baterías de un litio, que es una tecnología más madura, que se conoce mejor y tiene más usos, por lo tanto, pues hay ventajas respecto a ellas. Las baterías de ion litio tienen una alta densidad de energía, por eso se usan en aplicaciones de movilidad. Las de flujo redox no se pueden aplicar, su uso sería en aplicaciones estacionarias. La alta eficiencia de las de litio es muy grande, tienen, como decía, un gran desarrollo comercial, pero sin embargo su durabilidad es considerablemente menor que las de flujo redox y, sobre todo, como vemos en este gráfico, cuando necesitamos demanda de energía durante tiempos prolongados, más de 4 horas, las baterías de ion litio empiezan a fallar, mientras que las de flujo redox sería cuando están indicadas para un minuto. Y sobre todo una cosa muy importante, que es la seguridad, ¿no? Que es más, tiene menos riesgos y menos riesgos de explosión que las de litio, ¿no? Y bueno, aplicaciones, pues todas en la mediana escala, todo lo que podáis imaginar, pues desde comunidades energéticas, instalaciones industriales de mediano tamaño, campos solares también, bueno, no grandes, pero sí intermedios. Y bueno, necesitamos desarrollarlas aún más para hacerlas más competitivas, y es lo que intentamos hacer desde la plataforma con esta iniciativa, en la que se trabaja en mejora de los materiales, tanto electrodos, membranas, electrolitos, también en la fluidodinámica y en el control de la batería. Y para ello trabajan 8 grupos del CSIC, especialistas en estos campos, y entre todos se están consiguiendo construir el prototipo de 50 kilovatios, que esperemos que esté instalado en una aplicación real, acoplada a un campo solar a lo largo del año que viene, 2023. Y ya está. Bueno, unas fotos y muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Clara. Perdona el achuche, pero tenemos instrucciones de que no tienen que ser muy breves las ponencias para dar lugar a que hablen todos los ponentes y también para luego tener un breve diálogo. A continuación, Polo Dereg, de la Oficina Federal de la Energía, del Departamento Federal de Medio Ambiente, Transporte y Energía y Comunicación de Suiza, hablará sobre política energética, que también es una... Lo tenemos ahí. Good evening, everyone. I hope you can hear me. My name is Pauline Narek from the Swiss Federal Office of Energy, and my main focus of work is decarbonization of company and especially in the industry. The topic I am going to address today is the role of behavioral insights in the energy transition. Well, we all know that, or we know that the energy sector is responsible for 3/4 of the greenhouse gas emissions today in the world. And in order to reach net zero emissions by 2050, we will need a massive deployment of available technologies by 2030. Those technologies include electric cars, heat pumps, or solar panels, for example. But in 2050, half of the reduction will come from technologies that are not ready yet, that are currently still in development. Those technologies concern notably batteries, electrolyte production of hydrogen, and of course, carbon capture and storage. But although those technologies are going to play a major role in the decarbonization of our economy, the transition towards net zero will not, it cannot be achieved with technology alone, but with the support and the participation of the citizens. The changes that are necessary for the transition will affect our lives in many ways, such as transportation, heating, cooking, jobs, etc. The IEA estimates that around 55% of the cumulated emission reduction on the pathway towards net zero by 2050 are linked to customer choices, such as buying an electric car, retrofitting a house, or installing a heat pump. Behavioral changes, such as replacing car trips with walking, cycling, or public transportation, or giving up a long-distance flight, also provide around 4% of the cumulative emission reduction. So, how do we get people to change their behavior? Well, to some extent, all energy policy is designed to change behavior.
Traditionally, energy policies are based on rational factors such as price and sufficient level of information. Typical instruments of energy policies include, for example, taxes, subsidies, or information campaigns. However, research from the field has shown that consumer choices are not rational. In fact, our choices are guided by cognitive biases. Behavioral insights are actually designed to take this fact into account and help policymakers to base the policies on how consumers like you and me make the choices instead on how they should act. So how does this all work? Well, behavioral insight help policymakers to understand on one side which mechanisms that act as an obstacle to more sustainable habits, and on the other side to understand what other mechanism can be used to encourage positive behavioral change. This knowledge is then used to choose the appropriate levers in the policies. And now I will give you 2 examples of behavioral interventions that can be used in energy policies. The first one is called simplification and framing. When people or companies are looking for energy efficient solutions, they are often confronted with an excessive and confusing quantity of information, which makes their decision-making harder. In this case, the challenge is to provide attractive and clear information and make sure that people will actually be able to put their intention into practice. Behavioral insights, behavioral science can help to make the decision by simplifying the identification of the preferred options for action and speed up their implementation. Another option is called social norms. The behavior of other people in our surrounding and major companies has actually a great influence on our own behavior. For example, if a lot of roofs in your neighborhood are covered with solar panels, you are more likely to invest yourself in solar panels. Now, not all energy efficient or sustainable behaviors are as visible as solar panels. So by informing people that a lot of people and companies are acting energy efficiently, it is actually possible to motivate many others to improve their energy efficiency and do more for the energy transition. Currently, we are implementing those behavioral interventions to optimize our voluntary program of energy audits for SMEs, for example. And of course, there are many other types of behavioral interventions that can be used in energy policies, but I don't have the time to list them all tonight. Behavioral insights have been generally used in policy design and implementation in some countries for approximately a decade now, and they will play a key role in the energy transition for the coming years. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. A continuación, Olaz Molinos, de la empresa Carlo Gavacci, hablará sobre la monitorización energética cibersegura del dato fiable a la toma de decisiones. Muchas gracias, Javier. Bueno, en primer lugar, presentar Carlo Gavacci. Carlo Gavacci es una empresa multinacional fundada hace 90 años que nos dedicamos al diseño, fabricación y comercialización de productos para automatización industrial y para monitorización energética, que es lo que hoy nos trae aquí, la eficiencia energética, ¿no? Según cita un dicho popular, no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita, ¿no? Y eso lo podemos aplicar al mundo energético. Al final, si nosotros tenemos un consumo desmedido de energía, es imposible que con todas estas fuentes de energía renovables maravillosas que vamos a ver hoy aquí, ¿vale? y que estamos viendo, demos suficiente producción para cubrir ese consumo energético que tenemos, si es desmedido, si no es un consumo racional, ¿no? Por lo tanto, la eficiencia energética es un gran actor en esta transición energética y, como ha señalado antes Javier al principio de su intervención, Energy Efficiency First es lo que dice la Unión Europea. Por lo tanto, esto es algo en el que hay que hacer mucho hincapié.
Y si miramos al mundo industrial, en esta revolución que estamos hoy en día, ¿no?, en la revolución de la industria 4.0, habría que destacar dos características principales. Por un lado, es una industria que tiene que ser eficiente y, por otro lado, tiene que ser una industria que esté conectada. Estamos acostumbrados a un montón de sensores, un montón de dispositivos, de analizadores de energía, de contadores de gas, de agua, proporcionando información para que un sistema sea automatizado, ágil y haga su cometido. Pero muchas veces esos datos se quedan ahí, ¿vale? No van a ningún sitio. Tal vez estemos esperando que la persona de mantenimiento vaya allí a verlos, tal vez estén conectados con un sistema de gestión, pero hay multitud de sistemas de gestión que realmente no están siendo supervisados, no están siendo vistos por nadie, no se están sacando conclusiones. Y lo que nosotros llevamos repitiendo muchos años es que si tú no sabes cómo consumes, cuándo consumes, por qué consumes, no puedes tomar decisiones. Si tú tienes una máquina, un proceso industrial exactamente igual que otro y uno te consume de una manera desmedida y el otro de una manera racional, tendrás que ver qué está sucediendo. Una monitorización, tanto de sensores como de analizadores, de contadores, de lo que tú quieras, al final te va a dar información de lo que está pasando en tu instalación y te va a ahorrar dinero, desplazamientos por un mal funcionamiento, ¿vale? Entonces, lo primero de todo es saber que para mejorar tenemos que conocer, si no, damos palos de ciego. Por otro lado, ¿vale?, también nos encontramos que hay muchas instalaciones, muchas máquinas que están siendo gestionadas en forma de isla, no comparten información. Si compartimos información entre los diferentes sistemas, y al final eso es que estén interconectados, vamos a conseguir que, si esa información fluye, consigamos ser más eficientes, consigamos un objetivo común, porque como sociedad bien sabemos que como grupo conseguimos muchas más cosas que como entes individuales. Y al final esto es lo mismo, ¿vale? Al final, diferentes procesos intercomunicados, intercambiando información entre ellos, van a conseguir que consigamos esa eficiencia energética. Por lo tanto, el primer mensaje que quiero lanzar es que lo que ya tenemos instalado hay que aprovecharlo. Todo ese parque de sensóricas, de dispositivos, etcétera, hay que aprovecharlo, hay que llevarlo a un sistema de gestión, ¿vale? Si queremos y si necesitamos, vamos a añadir nuevos dispositivos, pero eso tiene que estar bien gestionado y habitualmente, y hoy en día, mucha de esa información va hacia una nube, hacia un sistema de gestión energética que está en la nube y que de una manera muy fácil y muy eficaz va a ayudarnos a sacar conclusiones, a ayudarnos en ser eficientes. Lo vuelvo a repetir. Y no hay que dejar de lado que esos datos tienen que viajar de una manera segura, porque puede parecernos una tontería que ¿qué más da que alguien sepa lo que estoy consumiendo? Pero los datos dicen mucho de nosotros. Dicen cuándo consumimos, por qué consumimos, cuál es nuestra forma puede decir cosas sobre nuestra forma de fabricar o nuestro comportamiento. Por lo tanto, tiene que ser una comunicación segura. Y por lo tanto también todos los elementos que tengamos conectados en nuestra industria también tienen que ser ciberseguros. Y con ello termino mi intervención dando las gracias Lo clavas. a todos vosotros por la atención. Muchas gracias, Solat. A continuación, María Luisa Castaño, del CIEMAT, se hace una pregunta, que es si sueña la transición energética con economía circular y digitalización. Gracias, Javier. Buenas tardes. Mi sincero agradecimiento a la Embajada de Suiza por invitarme a este encuentro, al CSIC por este enclave, en un día tan particular para los que somos químicos, biólogos o con especialidades de ciencia, porque hoy es San Alberto Magno, nuestro patrono. Así que no cabe ninguna duda, yo creo que esto nos ha traído aquí, que la transición energética es el mayor reto al que nos enfrentamos como sociedad. Y ya no solo por los compromisos medioambientales e internacionales que tenemos firmados, sino porque
la invasión de Rusia de Ucrania lo que ha puesto de manifiesto, si cabe aún más, es la tremenda dependencia que Europa tiene de combustibles que no son autóctonos, que tenemos que importar. Esta tremenda dependencia y esta situación hace que un elemento tan vital como es la energía para el progreso de nuestra economía se haya convertido en un elemento estratégico y yo diría que de soberanía nacional. Y es cierto, yo creo que algunos ponentes ya lo han mencionado, que a lo largo de la última década se ha hecho un tremendo esfuerzo principalmente por descarbonizar nuestro sistema eléctrico. Y es evidente la introducción de energía eólica y fotovoltaica. Pero realmente yo tengo la sensación de que hemos prestado muy poca atención a algo que Javier decía y también Olat decía, que es la eficiencia energética o incluso el uso de otras fuentes de energía que en este momento están solo en la mesa de los científicos o en la cabeza de algunos que trabajan en este tema, ¿no? Y solo ahora, cuando las presiones de Europa empiezan a ser importantes, en Europa, incluso en España, se recomienda, se legisla sobre el ahorro energético. La Unión Europea, desde el paquete de invierno, desde el año 2015, ya hablaba de eficiencia energética y no parece que nos haya sensibilizado, ¿no? Es cuando ya la factura eléctrica empieza a afectar a nuestro bolsillo donde empezamos a ser sensibles. En mi opinión, y estoy de acuerdo con Olat, la mejor manera de ahorrar es saber dónde y cuánto consumimos. Luego, totalmente de acuerdo con el uso de las tecnologías, en este caso la digitalización, para identificar y monitorizar dónde se consume. Ella hablaba del sector industrial, pero yo diría que la monitorización de edificios, de instituciones, no solo residencial, sino también de servicios y de instituciones públicas, es vital. Y muchas veces igual nos enfrentamos al cambio de componentes cuando en el fondo simplemente saber cómo consumimos, dónde consumimos y incorporando gestores energéticos que analizan los datos, que diseñan de manera inteligente algoritmos, que utilizan esto que hablamos de la inteligencia artificial, nos pueden ayudar a saber qué componente o qué proceso es en el que tenemos que intervenir. Luego, mi primera pregunta, si sueña la transición energética con la digitalización, no me cabe ninguna duda. No solo sueña, sino que es un compañero de viaje. Y ahora que hablamos de producir, yo creo que también se mencionaba entre los ponentes, la producción lineal, la economía lineal en la que extraemos, transformamos, consumimos y desechamos, es un modelo agotado, porque necesitaríamos 2 planetas para poder seguir creciendo a este ritmo. Luego, está llegando con mucha fuerza un nuevo modelo económico que se denomina economía circular y que parte de la base de la mínima utilización de recursos y materiales escasos para un proceso de producción, que habla de la transformación de procesos y productos teniendo en cuenta este criterio y donde cada uno de los desechos en las etapas de producción se convierten en materia prima para otra industria. Cuando la economía circular aterriza en el ámbito energético, encuentra muchos ejemplos. Y voy a mencionar solo 2 de ellos, ¿no? El primero es la posibilidad de obtener biometano, que es químicamente igual al metano de yacimiento, pero utilizando una tecnología que es la digestión anaerobia de los residuos, de los nuestros, de los urbanos, de los agroalimentarios, de las plantas de tratamiento de agua, de la industria en general. Este biometano, al menos en España, que es donde tengo los datos, tiene un potencial que podría sustituir hasta 1/3 de la demanda de gas natural actual. Luego, es evidente que hay un campo extraordinario abandonando el modelo lineal, incorporando este modelo de economía circular, también en la transición energética. Y voy al segundo, y yo creo que Clara mencionaba el tema de las baterías, es decir, en este momento vamos a competir por materiales escasos y muy valiosos, muchas tecnologías, las baterías, la electrónica de potencia, la movilidad eléctrica, nuestros móviles, la eólica, la fotovoltaica. Luego, la utilización
de estos materiales de manera óptima, no solo en el principio, sino en su ciclo de final de vida. Hasta ahora nadie se había preocupado por el reciclado de las palas eólicas ni de las placas fotovoltaicas, porque al menos en España tenían una edad pues relativamente joven. Pero ahora ya empieza, ¿no? Empieza a desarrollarse una industria que reutiliza los componentes y los materiales más críticos de estos componentes, ¿no? Luego, me respondo yo sola a la segunda pregunta. Evidentemente, la economía circular no solo es un elemento clave, sino que yo creo que tiene un futuro y un modelo de negocio extraordinario también con la transición energética. Y ya termino. El valor añadido desde mi punto de vista que la digitalización y la economía circular puede aportar a la transición energética es incalculable. Yo creo que no se trata de poner sobre la mesa componentes y tecnologías que a veces son costosas, sino de utilizar las que ya tenemos y algunas a nuestro alcance de una manera más eficiente. Gracias. Muchísimas gracias, María Luisa. A continuación, Jacobo Canseco, de Axpo, hablará sobre el biometano y su papel dentro de la economía circular. Sí, no sé si hay... Vale. Vale, perfecto. Si nos importa, me pongo de pie y tomo el escenario. Para empezar y hablar solo un poco de Axpo, Axpo, que es una de las principales empresas de Suiza y apostó ya fuertemente por España hace 20 años. Hace 20 años se creó Axpo Iberia con 3 empleados y hoy ya más de 300. Y decir que seguimos creciendo y eso es prueba, ¿no?, de que la colaboración entre España y Suiza funciona. Decir más en concreto la parte que me toca a mí, que es la de... Yo represento el Departamento de Energía Verde o Transición Energética y al final lo que nosotros estamos haciendo es crear productos para nuestros clientes que cada vez están más preocupados en participar en este gran reto, ¿no? Entonces, está claro que con lo que había no iban a poder conseguir los retos net cero que muchas de las corporaciones que tienen y nosotros lo que tenemos que hacer es crear esos productos para poder venderse a los clientes, que los clientes en sí lo están demandando. Me gustaría, lo habéis dicho anteriormente, recalcar este carácter bilateral en colaboración entre España y Suiza. Al final, nosotros tenemos la posibilidad de poder importar modelos que sabemos que en Suiza están funcionando y luego es importante también resaltar el gran potencial que tiene España en este reto de transición energética, que podemos exportar modelos de negocio y productos que nuestros propios colegas europeos nos están demandando, ¿vale? Es importante ver que no es solo una dirección. En el tema de biometano que mi compañera había mencionado antes, eso es uno de los productos que nosotros estamos apostando más. Hace ya 3 años ya empezamos a trabajar en ello. Para lo que añadir o complementar 2 ideas. No es verdad que nos hemos enfocado durante la última década en descarbonizar el sector eléctrico, pero no hemos conseguido dar o estamos errando en dar soluciones a sectores que son muy difícilmente descarbonizables, ¿no? O sea, el transporte pesado, la gran industria, ellos no van a poder electrificarse, ¿no? Y cada vez más necesitan el potencial de la economía circular y el potencial de los gases renovables. El biometano, o sea, el biogás, por no decir, vamos a ir un paso antes, el biogás en España hacía tiempo, ¿no?, que tenemos instalaciones de biogás. Se trataba el residuo y se producía energía eléctrica. Es cierto que como hemos dicho, ¿no?, nos estábamos centrando en descarbonizar el sector eléctrico cuando podemos coger ese mismo biogás, limpiarlo y usar las mismas instalaciones que ya tenemos, o sea, toda la instalación de gas, para transportarlo y llevarlo a algún cliente en España, en Europa o donde queramos, ¿vale? Ese potencial hace que el biometano sea tan práctico. Y luego también decir
que no estamos hablando de cosas de futuro, ¿no? O sea, que el modelo de negocio ya funciona. Es curioso que cuando hablas con otros colegas en Europa, hablan de 400 plantas, 400 instalaciones en Francia, en Alemania, o 200, 300, bueno. En España de momento tenemos 5, pero estoy seguro que estamos viendo que el potencial es enorme y estaremos dentro de poco hablando de muchísimas más instalaciones. Voy por tema de tiempo, voy a ir directamente al grano, ¿no? 2 casos de éxito. Ya en el año 2020 empezamos a apostar por el biometano. Hicimos el primer modelo de negocio, de hecho, en España no había mucha demanda por el biometano, bueno, igual hay que tratar esto. Y de hecho, parte de ese biometano se vende en Suiza, que sí que había en ese momento demanda. ¿Qué es lo que hicimos? Nos asociamos con una granja ganadera. Esa granja ganadera tiene un número importante de animales y tenía un interés importante también de ser sostenible y de gestionar su residuo. ¿Qué hemos conseguido? Tratamos el residuo que produce la instalación ganadera, la granja está en Lleida. Limpiamos el residuo, tratamos el residuo, producimos biogás, ese biogás lo limpiamos, lo inyectamos en la red. Una vez que está inyectado en la red, llevarlo a España, a Suiza, donde queramos, es sencillo porque es lo que hacíamos ya previamente con el gas. En estos momentos producimos, esta instalación entró en funcionamiento el 1 de enero de este año, con las campanadas. Producimos 30 gigavatios hora al año. Bueno, no hemos terminado el año. Produciremos 30 gigavatios hora año. Es importante y con esto ayudamos transporte o calentar hogares de una forma sostenible. Esto ya nos cae más de cerca. La Empresa Municipal de Transporte de Madrid, la MT, en colaboración con Preceros, a nosotros en Axpo desde hace tiempo ya comercializamos el biometano que se produce en la instalación de Valdemín Gómez y en colaboración con la empresa Precero, en este caso Axpo, el Ayuntamiento de Madrid y el Parque Tecnológico Valdemín Gómez. Bueno, hicimos esto desde hace unos meses. Hicimos un acuerdo donde los autobuses, en concreto es la línea C1, la que pasa por aquí cerca, por el Corte Inglés. Esta línea se mueve con los residuos que producimos en los madrileños. O sea que podemos decir que esa línea, nosotros por usar bien el cubo marrón, se mueve esos autobuses, esa línea, y evitamos extraer más combustible fósil. Solo eso. Muchísimas gracias, Jacobo. A continuación, Guillermo Negro, de la empresa Alpic, hablará sobre flexibilidad y eficiencia energética. Gracias, Javier. Muchas gracias al CSIC, gracias al señor embajador y a todo su equipo de la embajada pues, por invitarme y poder estar con ustedes en este evento. Señores y señores, veo muchos amigos también en la audiencia. Muy buenas tardes a todos. Yo quería hablar brevemente sobre eficiencia y flexibilidad. Durante los últimos 10 años he tenido pues, la suerte de dirigir las operaciones en España de Alpic, que es la otra compañía energética suiza de referencia, junto con Axpo, de mi compañero Jacobo. Básicamente en Alpic operamos en 30 países europeos y a lo que nos dedicamos es pues, a esto que dice aquí, a contribuir a la garantía de suministro, que no es un aspecto baladí en estos tiempos que corren, y no hacerlo de cualquier manera, sino hacerlo de una manera sostenible, respetable, respetando el medio ambiente y con el menor impacto posible en términos de emisiones de CO2. Y esto entronca, creo que bastante bien, con el tema de mi breve intervención de hoy sobre eficiencia y flexibilidad, y quería hablar sobre estos dos aspectos que para mí son las dos caras de la misma moneda, porque están íntimamente relacionados. En primer lugar, yo creo que estaremos todos de acuerdo, hablando de eficiencia, que la mejor energía es aquella que no se consume. Si se consume, mejor que sea renovable, y desde luego cuando hace falta que haya energía para consumir. Y esto nos lleva directamente al concepto de flexibilidad. Eficiencia energética, tenemos que trabajar en mejorar la intensidad de energía, es decir,
el consumo de unidades de energía por unidad de PIB o de Producto Interior Bruto, eso sin duda, y eso pasa por mejorar los procesos productivos, hacerlos más eficientes, mejor diseño de maquinaria, hacer más eficiente el transporte, también en edificios, que creo que comentábamos antes, sin ninguna duda. Pero si la eficiencia energética es relevante en cualquier escenario, en un entorno de precios muy elevados de los mercados energéticos, creo que todavía más. En lo que toca a flexibilidad, pues sin duda, como decía, esa energía tiene que estar disponible para ser consumida cuando hace falta, pero requiere o tiene todavía más protagonismo en un entorno como el actual, en el que hay muchísima más volatilidad en los mercados energéticos, luego esta flexibilidad es mucho más relevante, con necesidades de los clientes o de los consumidores mucho más complejas, ¿no? En este sentido, y haciendo una visión un poco macro, sin entrar un poco al detalle, pero quería compartir con ustedes unas cuantas reflexiones, ¿no? Uno, desde el lado de la oferta, ¿de dónde obtenemos flexibilidad ahora mismo? Pues básicamente, nos guste o no, creo que hay dos fuentes fundamentales de flexibilidad. Una son los ciclos combinados de gas, tan denostados últimamente, y que están ahí, y creo que el gas es un vector importante durante la transición energética, pero es cierto que operar centrales de gas nos hace o nos expone a las turbulencias de los mercados, del mercado gasista, que hemos sufrido en estos últimos meses, punto uno. Punto dos, es verdad que adolecemos todavía de un sistema de peajes no necesariamente flexible y creo que deberíamos trabajar sobre ello como país, punto uno. Punto dos, la gran hidráulica, que tiene capacidad de almacenamiento y que sin duda proporciona flexibilidad, pero aquí entramos también, estamos sujetos a la hidraulicidad y venimos una experiencia de un año no especialmente húmedo, con restricciones en el uso del agua y también con los usos alternativos de ese agua, ¿no? Si queremos además que la energía sea renovable, típicamente las fuentes renovables de las que disponemos son poco gestionables. Es verdad que se ha mejorado mucho en estos últimos años en la predictibilidad e incluso en el grado de respuesta de muchas fuentes renovables. Hace una década, 2 décadas, todavía era un reto incorporar estas renovables poco predecibles en el sistema. Yo creo que esto está superado. Yo creo que los retos a los que se enfrentan ahora las renovables y todos los actores de la industria es ser capaces de mitigar los riesgos, porque su competitividad en términos económicos también está garantizada, pero cómo mitigar los riesgos y hacer que estas instalaciones o los nuevos proyectos renovables sean financiables, ¿no? Yo creo que este tema, desde la oferta, lo tenemos razonablemente bien atado. El reto, yo creo que está desde el lado de la demanda. ¿Qué se puede hacer para fomentar, insisto, más allá de medidas de política energética, ¿no?, de fomentar flexibilidad y eficiencia del lado de la demanda? Creo que hay una grandísima oportunidad en la que está casi todo por hacer en todo lo que tiene que ver con agregación y gestión activa de la demanda. Y esto pasa por las compañías, que conozcamos mejor a nuestros clientes y que desarrollemos algoritmos, no sé si inteligentes, pero al menos listillos, para que sean capaces de predecir qué van a hacer nuestros clientes, punto uno. Y segundo, un entorno regulatorio que facilite este tema. Hace 10-15 días hemos tenido la primera subasta del servicio de respuesta activa, lo diré, de la demanda, que, como quizás sepan ustedes, ha sido subsuscrito, lo cual, bueno, muestra una intención regulatoria por facilitar estos temas, pero desde luego todavía el tema no ha calado y hay mucho que mejorar, ¿no? ¿Y qué nos falta para conectar perfectamente y machear perfectamente oferta y demanda? Pues ya se ha comentado también en esta mesa, ¿no? Y es el almacenamiento, que desde luego es otro vector que tenemos que tener en cuenta y que nos abre un gran escenario de oportunidades. Hemos hablado antes mucho de baterías. Creo que las baterías van a ser competitivas a más corto plazo incluso del que pensemos, pero con una restricción, que las baterías nos permiten mover, o al menos en mi visión, energía intradía, es decir, almacenar energía en los momentos de alta producción renovable y desplazarlo hacia los momentos de alto consumo, ¿no? Pero tenemos el reto de cómo ser flexibles más allá del horizonte diario. Y para mí, creo que España tiene una oportunidad muy importante en todo lo que es bombeo y almacenamiento de agua. Detrás mío ven la planta de bombeo que está en los Alpes, en el cantón de Vaud, que acabamos de inaugurar recientemente, la planta de bombeo más grande de Europa. Son 900 megavatios de capacidad reversible. Y el tercer gran vector, y también hemos hecho algún comentario en esta mesa, es Power to
X, tu algo, ¿no? Yo creo que lo siguiente que viene es el hidrógeno, creo que estamos todos de acuerdo, pero estoy bastante en línea con lo que comentaba antes Jacobo. El hidrógeno vendrá, no me cabe ninguna duda, pero hay un gran potencial, lo decía antes también María Luisa, no es exactamente power to algo, pero hay un grandísimo potencial, y especialmente en España, sobre gases renovables, que nos van a permitir almacenar y flexibilizar y satisfacer esta demanda tan, voy a decir errática, no sé si es errática, pero tan compleja y volátil que tenemos por delante. Muchísimas gracias y como deseando entrar en debate. Muchas gracias. Y por último tenemos también una ponencia de Christian Schaffner de la Escuela Politécnica Federal de Zurich, que me parece que también la hace. Ah, no, perdona, Christian. So, ladies and gentlemen, unfortunately I don't speak Spanish, so excuse my English. As it was said, I'm the director of the Energy Science Center at ETH Zurich, where we have about 55 professors working in energy, and we are trying to bring them together to work on the energy challenge in a multidisciplinary way. And I'm going to show you a few things. I mean, of course, 55 professors, I cannot show that in how many minutes do I have? 3.5 or something like this, right? 5. Okay. So I try to be very brief, but still give you a little bit insight of what's going on there. Maybe to start with my last slide, the conclusions. I think it's very clear that the future will be very different from what we have today, and I'm going to show you how it was different in the past, and it will be quite complex. I think these are two things, or be much more complex than today. Two things we heard before in the talks, but I'm going to show you also a little bit where that is. So let me start with the past. If we go back in history, what you see here, again, like taking Switzerland as an example, but in many European countries, it's actually similar effects, even though the numbers are different. What you see here are the final energy consumption in Switzerland from, on the left side, 1910 to about 2 years ago on the right. And if you just look at the total consumption, you see that this was not linear over the years. There are bifurcations, there are sudden changes, and one, of course, was after the Second World War, where suddenly the economic growth started, and we started to consume much more energy, mostly in terms of oil, fuels for heating that was imported. Coal was going down, you see that at the bottom. And we also started to use fuels in mobility, so as people started to drive around, we started to heat our homes. And of course, you also see then a second change, that was the oil crisis in the 70s. And there was a sudden change in consumption. And when you look at where this actually happened, it was in the heating sector, in the building sector. From within only a few years, the almost exponential growth of energy consumption in buildings was changed into a decline, into a linear decline. And this is energy efficiency there playing its role. So basically, Switzerland decided we are going to not allow bad buildings anymore. So new buildings had to be built in an efficient way. It was really a top-down decision, and it was very effective to the day we see today. But what you also see there is efficiency alone will not bring the CO2 emissions to zero there. You also need new technology, for example, heat pumps, because if you just have very well-insulated buildings but still burn fossil fuels, you will still have CO2 emissions. So you also need new technology. Then we have another example that just on top of this and a little bit darker color, that's the fuels for mobility. This is a very good example where efficiency did not work at all. And I think I'm making this point because we're talking about efficiency so much, but it's important to understand. Engines, internal combustion engines, they increase tremendously in efficiencies. Today's car is much more powerful with the same amount of fuels, yet the total consumption kept growing. And this is because we have bigger cars, we are driving more. So you see, if you want to reduce CO2 emissions in the building sector, it's not enough to just have better engines. You need to change either
the cars, make them lighter again, drive less, or electrify. And this is what most countries in Europe are now doing. So you need a complete change of a whole industry, which is happening at the moment. Anyhow, so there is much more we can talk about it. I'm saying that right now we are at another bifurcation point here. Maybe thanks to Putin, of course, also climate change. And maybe the good thing about these two crises are that they both point in the same direction. We have to get rid of fossil fuels. We have to decarbonize. Okay. If we look into the future, these are, sorry about the slides, they somehow changed the formatting, but nevertheless, what you see here as a graph, you see the scenario for reduction of CO2 emissions in Switzerland. So now we are talking about megatons CO2 equivalents. And there you see that we have challenges, for example, in the building and heating sector, we have to get to zero by 2050. You see also the mobility sector, what I was just talking about, we have to get to zero. So no more combustion engines, no more heatings with gas or oil. And this is a huge challenge. It's not something we can just make things a little bit more efficient. It's just a complete change. And it needs to go quick. In the building sector, it basically needs to start today, because any building that we built today with fossil fuel heating is wasted, because we will most probably still have it in 2050. With cars, we have maybe a little bit more time, but also there it has to go very quickly. Anyhow, then there's the industry sector. We were talking about decarbonization there. It's a huge challenge. We cannot just electrify it. This was said before. I don't have to repeat it. So we need methane, synthetic methane, or other fuels like hydrogen. Anyhow, if we do all this, we still have negative emissions that are needed. To get to zero, we still have emissions from agriculture, for example, so we need to get zero by employing negative emissions, and this is a challenge by itself. So if you look at Europe, these are the total supply of energy in Europe. The challenge is even bigger. You know that as well as I do. The trend is positive. We're going down in fossil fuels, the gray colors and black colors here, but the challenge is big. So what we do scenario analysis in Switzerland. We look at how, for example, the electricity system could look like. I'm trying to speed up a little bit here. And what you see on the right is how the future could look like by going away from nuclear. Basically, the main message is in Switzerland, we will mainly do photovoltaics, PV, but also depending on imports, and that you see on the left side, in winter we are importing, so we're depending mainly on wind power, for example, from Spain. And so we are trying to have this exchange, and this exchange is very important. We are in the middle of Europe, and that's why we need to really work closely together in order to have a system that works overall. So I'm coming to my last slide here. Again, as I told you, some of the messages I already gave at the beginning. We need to get rid of fossil fuels. This is clear. We need negative emissions. This was not talked about much today, but this is important, and we need to start today, because otherwise we won't have them by 2030, where we need to start, and definitely not by 2050. We need flexibility. That was said a couple of times. We need systems thinking. Everything needs to work together. It's not just electricity, it's the whole system. And it's a challenge. It needs huge investments. We need to decide today where we want to be in 30 years, and that's a challenge by itself. And as I said at the beginning, the future will be very different and much more complex. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you. Bueno, muchísimas gracias a los ponentes por su exactitud, por su mesura en el tiempo, como si fueran relojes suizos, más o menos, se han comportado. A continuación vamos a oír un breve debate-diálogo en el que están todos ustedes invitados a realizar alguna pregunta, cualquiera de los ponentes que nos han deleitado con su presencia y con su conocimiento. Abro el círculo de preguntas. Si no, ahí arriba hay una. Me parece que hay algún micrófono arriba del todo ahí. Se ve alguna. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Vale. Bueno, pues yo soy Carlota Ruiz Bautista, soy abogada del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente. En primer lugar, agradecer a todos las ponencias, y mi pregunta es en relación con
con algo que se ha comentado, que es el papel del biometano, ¿no?, la transición energética. Entonces me preguntaba, bueno, pues el año pasado en España se aprobaron ya varios instrumentos y políticas que regulan cómo debe ser la transición energética en el país, con objetivos a 2030, 2050. Y entonces me preguntaba si el marco regulatorio que existe actualmente es suficiente para garantizar este despliegue del biometano, o si por parte de las personas que han hablado, que son expertos en el sector, pues se necesitaría quizás una mayor ambición o algún tipo de cambio a nivel regulatorio para garantizar que el despliegue del biometano realmente sea lo suficientemente ambicioso para alcanzar esta descarbonización a 2050. Gracias. Tecnológicamente, el uso del biometano, no solo su producción, sino su utilización, como han dicho los ponentes, está resuelto. Es verdad que hasta ahora yo creo que las últimas propuestas de los fondos Next Generation incluyen unas partidas para el desarrollo de proyectos que utilizan el biometano procedente de residuos. Pero, en mi opinión, yo estoy de acuerdo en que se debería de tener objetivos más ambiciosos, un marco regulatorio que promueva la utilización o la adecuada gestión de los residuos que pueden producir biometano y, en definitiva, un nivel de financiación más alto del que hasta ahora hemos trabajado, al menos en España, teniendo en cuenta que el potencial es lo suficientemente alto como para sustituir, pues yo decía, un tercio de la actual demanda de gas natural. Es verdad que los agentes que entran en juego en este proceso son muy distintos a los que hasta ahora estábamos acostumbrados, ¿no? Yo creo que el anterior ponente a mí o posterior hablaba de que se habían aliado con una granja. O sea, son agentes que no estaban en el mundo energético, luego necesitan un respaldo mucho mayor del que hay ahora. La gestión de los residuos es compleja, no es fácil, no es tan centralizada, está distribuida donde están las industrias y, desde mi punto de vista, España necesita tener un apoyo más firme para el uso del biometano, porque las infraestructuras están disponibles y la tecnología está disponible. Sí. Lo que se ha hecho en el último año ha sido tres cosas principalmente. Uno es una hoja de ruta, otro es los fondos Next Generation y el otro es el sistema de garantías de origen, ¿no? Y de hecho se ha hecho mucha bandera. Y voy a ser crítico en las tres, perdonad que en este punto sea un poco pesimista, ¿no? La hoja de ruta, al contrario que la del hidrógeno, era poco ambiciosa. O sea, se hablaba mucho de potencial, pero no se hablaba de objetivos y obligaciones. Por lo tanto, es difícil valorar el biometano si no tienes una obligación. Si es simplemente por potencial, poco se puede hacer. En los fondos Next Generation la partida era bastante, no sé si eran 150 millones entre todas las iniciativas, etcétera. Haciendo un poco, haciendo un poco el iba a ser como un 10% del CAPEX del proyecto, cuando realmente tu riesgo es mucho más, si te metes a analizar el proyecto en sí. Y las garantías de origen está bien, es el instrumento, pero las garantías de origen no sirven de nada, es un instrumento, no sirve de nada si no tienes un fin, si no tienes una forma de valorizar las garantías de origen. Y la forma de valorizar las garantías de origen es poniendo obligaciones o objetivos en el consumo. Entonces, en mi opinión, se queda corto. Sin embargo, también decir que hay una explosión de interés de repente en este sector. Hace unos años estábamos más solos, ¿no? Teníamos que ir a Suiza a vender el biometano. Si me permites un comentario adicional, totalmente de acuerdo con lo mencionado con el biometano. No va en línea con la pregunta, pero yo abundaría sobre el bio. Yo creo que la señora Alpino comentaba también en las líneas de acción principales el uso de la biomasa primaria. Insisto, nada que ver con los gases, pero desde luego creo que también queda mucho por hacer. Creo que el uso de biomasa primaria agrícola y biomasa primaria forestal, tenemos un problema de incendios en este país muy relevante y creo que sí que hay mucho que hacer, más que convocar unas subastas para plantas que quemen biomasa, que está muy bien, pero creo que hay que poner mecanismos para poder utilizar esa biomasa, ya sea con fines eléctricos o para producir CO2 biogénico que luego se pueda producir biocombustibles. Y creo que en todo lo que es biogás o usos adicionales de la biomasa, en mi opinión, queda bastante por hacer.
Si no os importa, iba a añadir una última cosa que la mencionó antes mi compañera, y es que en la economía circular, vamos a hacerlo en general, lo que obliga es a que, todos los actores actuemos de forma que no estábamos acostumbrados. Y que una empresa de energía tenga que ponerse de acuerdo con una granja de vacas, que yo personalmente no sabía nada, soy muy de ciudad y no sabía nada de dónde venía, ¿no?, el sector primario, y al final pues también es bonito, ¿no?, ver que bueno, los tiempos cambian y tenemos que llegar a acuerdos y bueno, no, es verdad, no estaba acostumbrado yo a firmar provisionamiento de residuo ganadero, ¿no? O sea, kilos de... ¿Alguna pregunta? No, pues yo sí que tenía alguna pregunta por aquí pendiente. Si te parece, Clara. Nos has hablado de las tecnologías que estáis desarrollando en la plataforma, nos has hablado de las baterías de flujo, pero ¿qué otras tecnologías o qué otros temas estáis tratando dentro de la plataforma? Sí, me hubiera gustado hablar, pero en los 5 minutos imposible. Sí, pues una de ellas tiene que ver con lo que acaba de comentar el ponente, no recuerdo su nombre, Guillermo. Sí, y es sobre el aprovechamiento de residuos agrícolas o de agroalimentación para la obtención de biocombustibles. En ese sentido, estamos desarrollando una iniciativa que consta de 10 unidades para generar biocombustibles para el sector de la aviación y marítimo, que son difícilmente electrificables. Son unidades que pueden trabajar de forma independiente, también acopladas, integradas, y pues es una aproximación integral, desde el tratamiento de los residuos hasta la producción de los biocombustibles, y que integran también pues 2 unidades que son de generación de hidrógeno para usar bien en los procesos de transformación del CO2 que se necesitan. Otra, esa sería en el área de generación renovable. En el área de almacenamiento está el demostrador de batería de flujo redox que ya comenté. Después, en descarbonización de la industria, tenemos 2 no proyectos, sino iniciativas, que luego tienen, digamos, proyectos más desmenuzados, sobre la aplicación o la demostración de 2 tecnologías diferentes de captura de CO2 aplicadas a industrias difícilmente descarbonizables, como la del acero, cementos, también industrias químicas, y son tecnologías diferentes, consolidadas en el CSIC, como es la captura de CO2 por ciclos de carbonatación-calcinación, que está muy avanzada, ya en fase de demostración en la industria, en Arcelor, también colaboración, un proyecto con UNOSA. Otra de las tecnologías de captura de CO2 se basa en procesos electroquímicos con membranas cerámicas y que permite además generar hidrógeno. Tenemos también en el área propiamente de tecnologías del hidrógeno 2 proyectos para desarrollar electrolizadores, tanto de alta como de baja temperatura, y el desarrollo de una demostración de una hidrogenera con generación renovable in situ, y que estamos en fase de licitación y se va a instalar en un área de servicio de Zaragoza, en la A2, y va a dar... que no paráis. No que paramos. si en lugar de 5 minutos os hubiéramos dado 15, sí. habríais podido seguir comentando pues proyectos que se y va a dar, tecnologías. con esto ya acabo, uso, pues, servicio real, ¿no? Qué bien. Eso. Esperemos. ¿Alguna pregunta? Sí, ahí hay una. Gracias. Buenas tardes. Soy Abelardo Reynoso, llevo 30 años trabajando en el sector eléctrico y mi pregunta es, no sé, a la mesa, 2 preguntas sobre la transición energética. Como su propio nombre indica, estamos en un proceso transitorio y no creen que las diferentes soluciones que se han ido implementando en estos últimos años no van a ser definitivas, puesto que aún tenemos que trabajar en mucho más. ¿Para qué? Para que esta transición energética, como decía, yo creo que era Guillermo, al final, aparte de la eficiencia que
no cabe ninguna duda que nos tiene que mover a todos. La otra es la garantía del suministro. Y en algún momento no hemos perdido esa visión de la garantía de suministro. La otra pregunta va relacionada con la transición energética y el impacto en el bienestar. Hemos adquirido un estado de bienestar en los últimos años y en algunos momentos parecen que las medidas que se han ido adoptando afectan socialmente, en la medida en que parece que vamos a tener que cambiar nuestros hábitos de comportamiento, consumo, vida. Entonces, no debería ser al revés, dado que hemos conseguido un determinado nivel, mantenerlo y dar esa garantía de mantener ese estado de bienestar a toda la sociedad. ¿Quién será alguno de suministro? Yo voy a dar mi opinión, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que las tecnologías que ahora estamos utilizando probablemente no sean las tecnologías del futuro, entendiendo que la transición energética no acaba en el 2020 ni en el 30. El horizonte de descarbonización es el año 2050. Es por eso que se está trabajando, y la ministra hacía referencia, pues a la fusión, a temas de hidrógeno, que probablemente en un horizonte pues a medio y largo plazo puedan sustituir a las tecnologías que ahora existen. Luego, yo creo que como todo proceso de transición, el propio proceso de caminar sobre la transición implica ir adaptando tecnologías cada vez con menos emisoras de CO2, pero probablemente no sean las definitivas. En eso es verdad. Y los científicos tenemos la capacidad de ir incorporando tecnologías que son de bajas emisiones de CO2, que deberían de ser asequibles y que se incorporen al mercado. Y bueno, el tema de las baterías es un ejemplo, pero otras tecnologías, como puede ser la conquista del mar de las tecnologías eólicas o incluso la incorporación de la fotovoltaica más allá de en tejados o superficies planas, en fachadas, en superficies curvas, la geotermia somera. Es decir, hay un conjunto de tecnologías que nos van a ir ayudando a lo largo del camino a descarbonizar el sistema, que es el sistema energético, no solo el sistema eléctrico. Es cierto que puede parecer que las medidas de eficiencia energética dañan nuestro bienestar y nuestro confort, pero si un principio básico tiene la eficiencia energética, al menos en la edificación, en los edificios de energía casi nula, es que no comprometen el confort, ¿vale? De manera que utilizando sistemas que nos permitan monitorizar nuestro confort no se tiene que arriesgar, y yo creo que somos todos testigos de pasar por las puertas de un gran almacén en invierno y salir una bocanada de calor, y al contrario, en el verano tener que estar con chaqueta. Luego, hay un margen de mejora importante, pero otro de los principios claves de la transición es la transición justa. Más allá de que el confort de los que tenemos un poder adquisitivo X que nos permite tener temperaturas más altas o más bajas, es cierto que la transición puede no ser justa si dejamos a alguien atrás. Y yo creo que uno de los pilares de esta transición energética, al menos en España, y entiendo que en Europa también, es la transición justa. No solo la descarbonización de la industria, la descarbonización de la movilidad y la descarbonización del uso doméstico, residencial y de servicios, sino la transición justa. Luego, por principio, no se debería de comprometer el confort. De hecho, la definición de un edificio de energía casi nula es esa, es el de menor consumo sin comprometer el confort de su uso. Gracias. Cristian, creo que quería... No, Cristian primero y Guillermo, me parece que era. Thanks a lot. So again, in English, I mean, I fully agree with what just has been said, and I think it's really important to see that many of these transitions actually don't decrease our comfort, but actually increase it. I mean, if you think about a city where mobility is electrified, you have much less local emissions, which will improve air quality. And same thing for buildings. I mean, if you live in a modern building in Switzerland that is to the highest energy standard, it's actually much more comfortable. You live in there because you also have in the summer a cooler house, in the winter a much more warmer. So I think there are many things that actually go in the same direction. But then there are other places where we do have to think about sufficiency, to use a term there. I mean, for example, our air travel, which is a very hard to decarbonize sector, we don't have a solution at the moment. I mean, for local mobility we do have one, for heating we do have one, but for airplane travel we don't have one.
in theory, yes, there are companies, even the ETH spin-off is in Helion, where they are producing synthetic fuels directly from the sun, but in large scale, it's not yet solved. So there, I'm also thinking maybe we have to also think about how the way of we are living. It doesn't necessarily mean it's less comfortable life. It might be a life where we travel less distance, etc. But there can be many things can be said. What we show in our scenarios that an energy system that is completely based on non-fossil fuels is both feasible in a technical but also in an economical way without having much higher prices. But of course, the transition there is difficult and needs a lot of investment. Okay, thank you. Guillermo. Y ahora sí, perdón por la ansia, porque este tema es apasionante. Creo que ha hecho usted una reflexión muy inteligente o ver desde otra óptica el famoso trilema energético, que estoy bastante seguro que casi todos los presentes lo conocen, pero por si acaso lo voy a recordar. A la hora de hacer política energética y la forma de comportarse de todos los agentes del sector, lo que el trilema dice es que hay tres vértices. Uno es la eficiencia económica del sistema, la seguridad del suministro, que hemos hablado antes, y la sostenibilidad medioambiental. Y como todo trilema, no se puede tener las tres a la vez. Hay que elegir dos de tres. Yo creo que la paradoja aquí, y honestamente lo digo, desde luego estoy de acuerdo que hay soluciones que son transitorias. Para mí, y honestamente lo digo, y creo que lo he comentado brevemente antes, el gas es un vector para mí indispensable de la transición, pero creo que es algo a reemplazar. Hemos hablado de gases renovables. Pero creo que la paradoja está que en el largo plazo, y al sí que no me atrevo a decir el largo plazo de bola de cristal, vamos justos, pero en el largo plazo el trilema puede resolverse y creo que las tres patas pueden ser realmente, pueden convivir. Y yo creo que este es el reto que tenemos todos por delante como sector o como sociedad. Y me parece que es lo realmente motivante y lo que tiene que mover a todos los agentes del sector y a la sociedad en sí misma para proseguir este fin. Insisto, me dirá usted, en 100 años todos calvos, cierto. Ahí ya horizontes no me atrevo a poner, pero creo que tenemos que movernos todos en ese sentido porque creo firmemente que se puede conseguir. Gracias, Guillermo. Una última pregunta y creo que ya tenemos que pasar al cierre. Muchas gracias. Soy Jorge González, presidente de APA Fotovoltaica y director de Relaciones Institucionales de Gesternova. Me gusta mucho todo lo que hemos oído y todo lo que se ha dicho, pero por profundizar y por hablar un poco más sobre la transición energética, yo creo que tenemos que verla como una transición no solo de la energía, de cómo consumimos energía. Evidentemente vamos hacia un modelo basado en renovables, pero también significa una transformación de la economía. Y, por ejemplo, lo que decía ahora Guillermo de ese trilema, yo, más que un trilema, lo que veo es una oportunidad económica y cambiar la forma en la que, por ejemplo, nos proveemos de energía y tenemos energía abundante, barata y limpia, no es solo una oportunidad para la descarbonización, también es una oportunidad, por ejemplo, para la reindustrialización de Europa. Teniendo acceso a energía barata y energía autóctona, somos capaces de ser más independientes de, evidentemente, los combustibles fósiles, pero también de la importación de bienes y productos que pueden fabricarse en Europa y reducir no solo el impacto medioambiental de productos que se fabrican en terceros países con condiciones laborales y medioambientales que no son apropiadas y no son aceptables en Europa, sino que también estamos ahorrando en emisiones en el transporte global, que también es un asunto muy importante, ¿no? Yo creo que se puede todavía ir más allá y ver toda la transición energética como una oportunidad económica para Europa, para los europeos, y para mantener nuestra relevancia en la política internacional, ¿no? ¿Queréis opinar alguno? Porque ha sido un comentario... Más que pregunta, ha sido una reflexión. Totalmente de acuerdo. O sea, yo por complementar un poco la reflexión, es cierto que estamos viviendo en un momento donde mucha de la energía viene de instalaciones antiguas, que ya están pagadas, que ya son maduras, y es cierto que entonces lo que es producir la energía ya es barato, es más barato, estás pagando solo operación, mantenimiento, etcétera, frente a otras tecnologías que ya tienes que poner encima de operación y mantenimiento, poner el CAPEX, etcétera, y que en unos años eso ya estará
pagado, ¿no? O sea, yo creo que es un buen momento también para renovar el sector, ¿no? O sea, y decir, bueno, y también en otros sectores está pasando lo mismo. En otros sectores las costumbres están cambiando. En el sector alimentario la gente paga ya más por un producto que igual cuesta más hacerlo, pero es más sano, está menos manipulado, etcétera. Y pues eso pasa lo mismo. Lo que pasa es que es verdad que en el mundo de energía no nos atrevemos o estamos más acostumbrados a que cada vez el megavatio tiene que ser más barato. Pero igual debemos cambiar nuestra forma de pensar y decir que cada vez el megavatio tiene que ser más sostenible. Muy bien. Bueno, última, de acuerdo. Soy diplomático de carrera, pero en realidad tengo una formación en políticas públicas en energía, políticas públicas, energía, medio ambiente y ciencia y tecnología. Mi pregunta es lo siguiente. Hace aproximadamente unos 30 años en América Latina, en mi país en particular, se tomó el paradigma de ahorro de energía vía administración de la demanda, ¿no? Se crearon instituciones de conservación de energía, funcionaron muy bien, e incluso una política bastante controvertida, pero en aquel momento muy vista, muy favorecida, inclusive aquí en Europa, era el cambio de horario. El cambio de horario, adelantar los relojes, y funcionó, yo diría, bien, con ahorros demostrables. Sin embargo, pues políticamente causaba molestias, no era aceptable al nivel, digamos, popular y a nivel político, ¿no? Después de 30 años, nuestro gobierno acaba de determinar que atendiendo a las demandas públicas se abandona la política de adelantar los relojes una hora, ¿no? Yo quería conocer, porque sé que también en España es un dilema, y qué lugar se le da a este tipo de políticas energéticas, en este caso en el sector energético en los países de Europa, en Suiza, en España, donde sabemos que también este tipo de medidas son controversiales. Sin embargo, han demostrado que son útiles, y ahora en estos tiempos donde estamos buscando pues hacer un poquito más eficiente el uso de energía y mejorar el consumo, pues serían una solución muy barata y bueno, no sé si esto eventualmente vayamos a revertir otra vez a horarios por comodidad en vez de eficiencia, ¿no? España está en este régimen. Bueno, toda Europa tiene una política de cambio de hora desde hace, pues no sé, yo creo que décadas, ¿no? Es verdad que justo antes de la pandemia, hubo un movimiento en la Unión Europea con una consulta muy generalizada sobre la oportunidad o no al público, ¿no? Y bueno, es una medida controvertida, sobre todo porque el conjunto de Europa tiene países muy al sur, como es España, y países muy al norte, como puede ser Finlandia. Y los cambios de hora no afectan de la misma manera a las costumbres laborales, que principalmente se hace por eso entre unos países y otros. Por el momento, yo creo que la decisión no está en la mesa, es decir, que vamos a seguir, al menos en lo que yo sé, con el cambio de hora. De hecho, lo hemos vivido a finales de octubre, normalmente es a finales de octubre y finales de abril, ¿no? Entonces, esa política, no soy consciente que en este momento Europa esté debatiendo, lo consultó, pero no soy consciente de que se vaya a cambiar. Luego, y no es... No es comodidad. Al final Europa es un conjunto de 27 países de diferentes usos horarios y con distintos espacios de día y de noche, y yo creo que genera un principio de solidaridad, ¿no? en este cambio horario. Y es toda Europa, efectivamente. Sí. Seguimos con él. No, mi pregunta en el caso de España era básicamente porque España está en una zona donde técnicamente, teniendo Portugal, a Reino Unido, más a la izquierda, no está aprovechando esa... Me atrevo a decir que España no va a tomar ninguna decisión unilateral. España está dentro de Europa y nuestro destino energético es 100% el destino energético de las decisiones europeas. Ni el cambio de horario, bueno, tenemos un cambio de horario histórico, yo creo que de la época de la dictadura, que vamos en un uso adelantado. Pero el resto del cambio estacional por verano e invierno es una decisión europea y España no va a tomar ninguna decisión unilateral. Me atrevo a decirlo con absoluta seguridad. Gracias. Bueno, vamos a proceder a clausurar la jornada, una jornada que creo que ha sido
muy interesante por los ponentes y por la organización. Una jornada interesante, si es interesante, es porque las ponencias que se han hecho han sido interesantes, han sido adecuadas y porque la organización ha sabido elegir bien a los ponentes y a los intervinientes. Hemos hablado, por resumir, de muchas cosas: baterías, biometano, monitorización, economía circular, digitalización, hidrógeno, transición energética, pero todo lo hemos envuelto, yo creo que en dos ejes. Uno, el de la colaboración hispano-suiza, se han puesto ejemplos prácticos de los dos países, y por otra parte, todo envuelto en el papel, el regalo de la eficiencia energética y de la innovación, que era el motivo de esta jornada, con lo cual yo quedo muy satisfecho de cómo ha salido todo esto. A continuación, por favor, le pido al embajador que clausure la jornada, al embajador Habstermock, embajador de Suiza en España. Muchas gracias. Muy buenas tardes. He escuchado 3 palabras que me han impactado de forma particular esta tarde: innovación, eficiencia, transición. Yo no les prometo ser muy innovador en mis palabras de clausura, pero sí procuraré cierta eficiencia oratoria, porque soy muy consciente que soy el último obstáculo antes de la transición hacia el cóctel. Excelentísima señora Presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Excelencias, embajadores, queridos colegas del cuerpo diplomático, autoridades, representantes del mundo académico, profesores, pero también estudiantes, y me alegra particularmente haber visto estudiantes en esta sala. Señoras, señores, amigos, amigas de Suiza, gracias por vuestra presencia. Es un honor verdaderamente poder clausurar este cuarto encuentro hispano-suizo sobre innovación en Madrid, bajo la temática este año de la innovación en la transición energética y en el muy apropiado marco de la Semana de la Ciencia y de la Innovación en Madrid. Para empezar, agradecimientos. En primer lugar, al Ministerio de Ciencia e Innovación, especialmente a la excelentísima señora ministra, que nos ha hecho el honor de inaugurar este encuentro. También al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Muchas gracias, señora Presidenta, por su valioso apoyo durante los últimos años y en la organización de este evento, que ya va, como se ha dicho, por su 4ª edición. Hemos tratado de temas muy actuales, también en ediciones anteriores, como la robótica colaborativa o los retos de la inteligencia artificial, pero me atrevo a decir que este año estamos en un tema que no solo es actual, sino de una actualidad, iba a decir candente, quizás sea la palabra. Gracias a todo el equipo del CSIC por acogernos en este magnífico edificio. Y obviamente muchas gracias a los patrocinadores de la Embajada de Suiza para España y Andorra por sus contribuciones, sin las que este foro no hubiese sido posible. Ellos son ALPIC, la Asociación Económica Hispano-Suiza, Audemars Piguet, Axpo, Clinique La Prairie, el Colegio Suizo de Madrid, Credit Suisse, Ecovis Grosclot Partners, Exem, Helvetia, Nespresso, SGS, SICPA, Sulzer y el grupo Swatch. Esa enumeración también dice algo de la cooperación helvético-española en múltiples ámbitos. Señoras y señores, la transición energética está escrita en las paredes de nuestras casas, en nuestros vehículos, en nuestros instrumentos mecánicos, digitales, cada vez más hasta genéticos. Ocupa nuestra mente cuando pensamos en predecir nuestro futuro. También es un elemento central en los pactos y acuerdos internacionales que intentan asegurar nuestra supervivencia, como se ha discutido y lo hemos podido ver muy recientemente en el marco de la COP27. La falta de progreso en la transición energética causa, especialmente en la preocupante situación geopolítica de hoy en día, alarmantes consecuencias y efectos perversos, como la actual crisis energética. En nuestra tarea de sostener la vida en nuestro planeta, nuestra experiencia humana ya comprende de hace mucho tiempo la ciencia
y la voluntad de transición energética. Pero también lo ha subrayado la excelentísima ministra en sus palabras de introducción. El mayor éxito se consigue mediante el intercambio de ideas y mediante la cooperación. Como ha dicho la ministra, sumando se multiplica. El desafío y la urgencia en la transición energética, que es una gran prioridad para Suiza, como lo es para España, y el objetivo de obtener una mayor y diversificada interacción ha generado que el cuarto encuentro sobre innovación no solo tuviera lugar en Madrid. Por primera vez, nuestro objetivo ha sido de involucrar también centros de conocimiento avanzados y punteros en la innovación y en la energía renovable, como es el caso de Bilbao, donde estuvimos ayer, celebrando además los 40 años del Ente Vasco de la Energía, o de Barcelona, donde iremos mañana coincidiendo con el Smart City Expo World Congress. En ese sentido, también este evento pretende compartir conocimientos, intercambiar experiencias, crear nuevas conexiones en el ámbito de la innovación, donde nuestra cooperación, y eso también se ha dicho, ya es excelente. Nos unen a los españoles y a los suizos una conciencia de la calidad y de la precisión, y también la inquietud de innovar. Y hoy es uno de esos momentos donde podemos comparar nuestras mejores prácticas con el objetivo común de innovar en la transición energética y poder así garantizar un futuro sostenible para nuestras sociedades. No puedo concluir sin agradecer a todas y todos los ponentes de este encuentro, especialmente a los que han venido desde Suiza, como es el caso del profesor Christian Schaffner de la prestigiosa Escuela Politécnica de Zúrich, o han participado vía telemática. Gracias a todos los ponentes, un agradecimiento especial para nuestro moderador de hoy, que ha sabido manejar los tiempos de una forma helvética. Asimismo, quiero agradecer por la organización a mi equipo de la Embajada y muy especialmente al consejero de Cultura y Ciencia, Alberto Giovannetti, que por ahí ha de estar, pero no lo veo en este momento, aquí. Y aprovecho para presentárselo porque va a estar, al igual que todos nosotros, a su disposición durante el pequeño aperitivo que se servirá a continuación, para ayudar a establecer contactos oportunos entre todos y cada uno de ustedes. Me queda un último agradecimiento y es para todos ustedes que han dedicado un par de horas de su tiempo para acompañarnos, para participar de este evento. Así que, muy sinceramente, a todos ustedes por su atención y compañía, muchísimas gracias.